Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Ya esto sería el webinar correspondiente al segundo corte. Voy a dar algunas explicaciones sobre el contenido y pues también las actividades que están allí para ustedes. Entendiendo que este webinar es dirigido para estudiantes que están dentro del sistema SAYA Internacional, entonces el semestre se extiende siempre una semana adicional. Entonces voy a compartir con ustedes el aula virtual de Diseño Gráfico 2. Voy a apoyarme también en lo que sería el cronograma, el calendario del SAYA. Vamos a abrirlo por acá. Para saber exactamente cuántas semanas nos quedan para la entrega de las actividades que están allí en su aula virtual. Entonces, tenemos que dentro de esa evaluación o estas semanas que nos quedan, el segundo corte comenzó en la semana 13 del semestre general. Entonces el inicio fue el 23 de mayo y va a culminar el 9 de julio. Ese 9 de julio sería, digamos, entregas ya definitivas de las actividades. Sin embargo, siempre recomiendo que hagan sus actividades antes de la fecha. ¿Ok? Entonces, ese es el día, digamos, de cierre. Creo que cae sábado. Vamos a revisar un momentico por acá. Voy a revisarles aquí. Sí, cae sábado, pudiendo de repente tener abiertas las actividades hasta el 10 de julio, ¿ok? Entonces, que cae domingo, entonces allí pueden ustedes tener una holgura allí. Sin embargo, como les reitero y les repito, no dejar las actividades para último momento. Entonces, aquí se colocó ya digamos un poco de manera destacada dentro del aula, el segundo corte, que es la unidad 2 de principios de diseño editorial. Aquí ya estamos observando qué es el diseño editorial como tal y un poco más específico la parte de lo que sería el diseño de prensa, el diseño editorial para el periódico, cómo son sus elementos compositivos, qué debe tener, cuáles son sus partes. Entonces he dejado por acá un artículo, un archivo que pueden perfectamente descargar sobre lo que es la maquetación del periódico, que contiene. Entonces lo pueden revisar también para que tengan ideas y amplíen sobre el tema a través de la maquetación. Entonces, esperan a que cargue un poco, ¿verdad? Y allí les da la opción, este es un PDF, lo pueden descargar perfectamente. Vamos a esperar. Ok, entonces fíjense que aquí les dice las partes del periódico que deben tomar en cuenta, la cabecera, o lo que sería el logo del periódico, el lema, un lema del periódico, un eslogan que se utiliza, los datos técnicos de fecha, de si tiene página web, si hay año, si hay, debería estar la edición y el precio de costo del periódico. Hay un sumario en su página principal de portada, ¿sí? Hay un sumario de noticias como una especie de tabla de contenido que se maneja, pero entonces allí aparece, es como que lo que está dentro del periódico, los artículos que van a aparecer allí. Asimismo, tienen una noticia principal del día, que fíjense que tiene esa característica de que el título es bastante resaltante, o sea, hay una jerarquía en cuanto a títulos, por supuesto. Aparece digamos, la marca o la imagen de lo que sería ese periódico
importancia, pero el título principal, lo que llama la atención, o el suceso principal, está en jerarquía con respecto al demás contenido, a las demás tipografías. Hay una foto también, fotografía principal de esa noticia relacionada, ¿sí? Y el pie de la foto, quién la toma, qué está sucediendo en esa foto, a lo mejor se señalan los personajes que están allí. En esta parte se colocan noticias importantes de manera resumida, ¿ok? Igualmente se hace un resumen de la, de la noticia principal, de la noticia del día, y es posible que la continuación aparezca dentro de lo que sería el periódico. También hay partes publicitarias y, como les decía, pues noticias importantes allí. Entonces es una manera de diagramar la parte de portada. Asimismo, en este archivo encontrarán maquetación, lo que sería esta retícula que se utiliza, la diagramación para las partes del interior de lo que sería un periódico. Entonces, se habla de las columnas, de esa diagramación a través de 4 o 3, dependiendo de, de la información que queramos mostrar, esa relación entre la imagen y pues el texto, bien fundamentada y bien coherente con respecto a manejo de equilibrio, de percepción visual que se requiere en estos elementos de diseño editorial. Aquí les habla del medianil, coronel, la mancha, que es lo que se expresa también como una especie de caja, la mancha de texto, que tiene que ser con coherencia con la retícula de diagramación que se está utilizando. Entonces ahí es un importante y resumido archivo que pueden tomar en cuenta y por supuesto ampliarlo. Nos vamos por acá, también tenemos la distribución de los elementos y de espacios en la maquetación, que también es importante revisar para lo que es periódicos. Y bueno, también nos funciona para diversos elementos que requieren del diseño editorial. Entonces, habla de maquetación, de los elementos y los espacios. Fíjense que los elementos básicos de la maquetación va a ser el texto y la imagen. En el texto, digamos que podríamos clasificarlos o desglosarlos a través del titular, los subtítulos, el cuerpo de texto, el pie de imagen de fotografía. Esto a nivel jerárquico se coloca, ¿sí? El tema del título, subtítulos, cuerpo y pie de imagen o de fotografía, así tal cual. Entonces va, digamos, como en una especie de progresividad en cuanto a importancia. Entonces sería este elemento que ustedes tienen aquí. En el caso de las imágenes, entonces habla que son elementos de composición que son los que más atraen visualmente al lector. Deben ser, digamos, como que obviamente van a ser la de llamada rápida y que es atractiva, es de impacto a veces. Estas deben estar relacionadas, por supuesto, con lo que se habla en el texto o lo que se va a leer dentro del texto. Porque de lo contrario, pues por supuesto, como dice allí, se confunde el lector. Y, ajá, esta fotografía, ¿qué pasó? Esta imagen no tiene nada que ver con lo que está escrito. Se pueden utilizar de manera más flexible, ¿sí? De manera que ese concepto de atracción, de impacto, no necesariamente tiene que cuadrar con digamos, el texto, seguir una, una estricta secuencia, sino que esa misma secuencia puede variar, puede superponerse, puede jugar de repente en el centro de lo que sería la maquetación o movida por intención, con o con intención, ¿ok?
con intención precisamente para cubrir eso que tiene que, esa función que tiene que hacer la imagen, que es de impactar y llamar la atención al quien lee. Dice acá también, pueden producir, introducir, te corrijo, otros tipos de gráficos. Pueden ser dibujos, pueden ser ilustraciones, caricaturas. El objetivo, si es a nivel humorístico, debe portar un tono ligero. Bueno, de alguna manera, pues también hay, digamos, artistas, diseñadores que se contratan para hacer ese estilo de imágenes, de ilustraciones. Entonces, pues, allí, pues, es bueno colocarlo dentro de lo que es el periódico. ¿Sí? Bueno, ahí tienen ustedes algunos elementos, como les digo, que pueden ampliar. ¿Qué pasa? Se los muestro porque ustedes van a tener una actividad del 10% con respecto a estos elementos del diseño de ensayo. Bueno, aquí pueden leer un diseño editorial, es a nivel de ensayo, es como la importancia que tiene él. No lo abrí, vamos a abrirlo un momentico. También es un PDF que pueden perfectamente descargar y les dice que del punto de vista del diseño editorial, en cuanto al diseñador se trata, es el estilo, todo aquello, los criterios que se deben tomar en cuenta. Sí, es un pequeño ensayo, pero que dice mucho, que dice, digamos, esa importancia que tiene el diseño editorial. Ok. Tienen también la unidad 2, principios de diseño editorial, y hablamos de prensa. En la unidad 3, entonces vamos a hablar de la revista, ¿sí? Tienen ustedes 2 links referidos a partes de revista y diseño de revista. Vamos a abrirlos un momento. También aquí van a ver un video referido a las partes. Entonces es bueno cuando lo estén observando que vayan anotando para que sepan de qué trata, cuáles son sus partes. ¿Sí? Entonces es un video bastante interesante que les puede ayudar a dilucidar cuáles son las partes a nivel del diseño que se necesitan dentro de la revista, que necesitan estar. Y otro enlace del diseño editorial, lo que debes saber del diseño de revistas. Entonces también un artículo bastante completo de estas partes. Vamos a ver si lo podemos compartir. Que yo lo abrí. Vamos a abrirlo por acá. Cuando ustedes le dan clic, les aparece en una ventana emergente. Eso fue lo que me salió. Pero si le dan con el botón secundario y dice abrir en nueva ventana, entonces les aparece de esta manera. Entonces, la página de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona habla de lo que sería el diseño editorial y lo que deben saber sobre el diseño de revistas. Y entonces, algunas cosas interesantes están aquí, algunos consejos, la importancia del por qué el diseñar las revistas, el diseño editorial, los diseñadores gráficos, por qué ustedes serían necesarios para esta visión de lo que es el diseño editorial. Y bueno, aquí va lo que nos habla de la portada, qué elementos debe tener, cómo se debe diferenciar, uso de la cuadrícula, la retícula, ¿sí? La retícula para la diagramación, la jerarquía tipográfica que es importante también en el diseño de revistas, y bueno, no solamente en revistas, recuerden que hemos hablado también en el caso del periódico, y también si van a hacer otros elementos como catálogos, como folletos, guías, pues también está la jerarquía tipográfica, es bastante importante, asimismo como el uso de la retícula de diagramación. Eso es necesario, eso no se puede olvidar. Tener una retícula encuadrada, tomada en cuenta, es importante en el diseño editorial. O sea, no pueden partir de la nada colocando elementos sin tener algunas guías
que les puedan diferenciar su trabajo. Creo que, y creo no, estoy totalmente segura de ello, que el uso de la retícula, la diagramación, se ayuda con la retícula y eso da relación a lo que sería un concepto generador. Es necesaria definitivamente, es funcional, es también formal, es la base del diseño editorial. Y por supuesto, las manchas de texto, pues a través de la importancia de la jerarquía en la tipografía, pues es importante. Espacios en blanco también son muy funcionales en cuanto a esto porque deja respirar de toda la información que vamos a colocar allí, tanto en revistas como en periódicos, también como en las guías que les he comentado, catálogos, folletos. Son importantes estos respiros, como pueden observar aquí, para lo que es la lectura, para descansar el ojo el ojo del espectador, pues, del que lee. Entonces tienen ese elemento por allí y en las actividades ahora sí, vamos a revisarlas. En las actividades ustedes van a tener una actividad del 10% que es un glosario. Entonces habla de las características del diseño editorial en periódicos y revistas, basado en las lecturas, en los contenidos que ustedes tienen allí y pues por supuesto en la ampliación van a hacer este glosario colaborativo, de manera que 5 para cada uno de ustedes, de manera que no se repitan esos conceptos, es decir, vamos a tener, como tenemos 2 estudiantes internacionales, entonces vamos a tener 10 conceptos diferentes. Entonces, estimado o estimada estudiante, participa de este glosario colaborativo como aporte a la cátedra de diseño 2, colocando al menos 5 conceptos que tendrían que tomar en cuenta para el diseño editorial en periódicos y revistas, que es la unidad que nos compete o las unidades que nos competen. Deberá ingresar 5 veces consecutivas en este glosario para dejar conceptos diferentes, es decir, participará 5 veces con conceptos distintos y la información a incluir es la siguiente. Deben colocar el concepto sobre un elemento o característica que se toma en cuenta para el diseño editorial en periódicos y revistas. Eso tiene un valor de 2 puntos. Luego, deben acompañar el concepto con una imagen representativa y referida. ¿Ok? Un punto. Es necesario dar autoría de donde estén tomando el concepto. Es decir, van a colocar la referencia bibliográfica a manera de normas APA. Aquí les dejé el enlace de normas APA, que también lo pueden revisar y deberían revisarlo, porque es la manera como ustedes van a colocar el autor, el año, el título, si lo toman de un enlace, cómo deben colocar ese artículo del enlace de página web, todo esto bien colocado, no simplemente colocar el enlace y pegarlo, no, es cómo, de dónde lo están sacando, cuándo fue la revisión, etcétera, como les dice las normas APA. Como el glosario es colaborativo, les decía al principio que no se repetirán conceptos. Tampoco es válido colocar que si ustedes ven un concepto allí, entonces está la palabra, por decir, partes del periódico, y ya está, digamos, colocada, entonces van a colocar luego, el otro estudiante va a colocar las partes, no es necesario, porque ya prácticamente pues, ese concepto está dicho. Entonces, diferenciarlo con la, el, los, las, o con un punto diferente, porque asumen que no hay más conceptos, no es lo ideal. Entonces, no se deben repetir los conceptos como he reiterado varias veces ya. Para colocar los elementos representativos del arte dentro del glosario, bueno, aquí tengo que acomodar, del diseño editorial a nivel de revistas, ok, esto lo voy a acomodar, es necesario el siguiente procedimiento para en la entrada. Entonces,
se debe colocar el título representativo de las partes del periódico de revista en el cuadro concepto. Luego ustedes hacen la descripción. La descripción pues es colocar hablar sobre el elemento, la característica que están conceptualizando. Entonces, colocará el desarrollo, concepto de definición. Allí dentro de la descripción, del cuadro de descripción, debe insertar la imagen. La imagen que acompaña a la definición deberá insertarse a través de insertar imagen, disponible en las herramientas de su cuadro de descripción, ya lo voy a mostrar. Deberá colocar una imagen seleccionada con un tamaño máximo y mínimo de 200 px, ya les voy a mostrar cómo se hace, en uno de sus lados. Es muy importante señalar, reitero, la bibliografía de donde están ustedes sacando esa información, ya sea que esté aquí dentro del aula virtual o sea complemento. Cada elemento, cada concepto del diseño editorial equivale a 4 puntos. Recuerden que deben colocar 5. Allí tienen la sumatoria de 20 puntos en total, dentro del 10%, el segundo corte. La entrega recomendada preferiblemente antes, como les decía, del 9 de julio, que es el cierre del corte, con una holgura quizás de un día, el 10 de julio. ¿Qué van a hacer? Se van aquí a añadir entrada, ¿sí? En añadir entrada, entonces, ustedes, como les dice ahí las instrucciones, entonces colocan el concepto, diseño editorial. Aquí dentro de la descripción, agregan el título, el contenido de diseño editorial, ¿verdad? En este icono, con este icono que aparece allí, que les estoy señalando, insertar o editar imagen, lo colocan allí, examinan los repositorios, que es hacer la búsqueda, la tienen en su computador, que esté entonces aquí, subir un archivo, buscan ese archivo, ¿verdad? Vamos a ver si yo tengo uno por aquí, no tan comprometedor a nivel de imagen. Vamos a ver. Aquí en temporal, en esta carpeta que tengo por acá, tengo algunas cosas. Ya va. Así lo puedo ver por acá. Voy a utilizar este logo que está por aquí. Entonces, esa es una imagen, por decir, relacionada a lo que es el diseño editorial. Entonces colocan diseño editorial 1. Por ejemplo, subir este archivo, le dan allí, a ese botón, espera que cargue, les va a aparecer otro cuadro de diálogo con más especificaciones o las propiedades en realidad de la imagen. Fíjense que la imagen va a tener en su origen 770 por 768. Esto lo van a dejar aquí activado. Aquí pueden colocar un nombre de la imagen o simplemente le colocan que la imagen va a ser decorativa. Entonces, les decía dentro de las instrucciones que la imagen en uno de los lados debe tener 200. Aquí colocan 200 px y le dan clic por fuera. Y luego cuando ya se active esto automáticamente, ustedes le dan luego a guardar imagen. Entonces aquí tiene su imagen relacionada con el título y luego ustedes pueden colocar la referencia bibliográfica. Ya, referencia bibliográfica. ¿Okay? Entonces en esa referencia bibliográfica ustedes la colocan acá, colocan el autor, IBM 2022, por decir algo, y colocan el título del libro del autor, diseño editorial. Por supuesto la editorial México, no sé, puede ser Gili, editorial Gili, México,
y listo. Entonces, allí tal cual. Si es, como les digo, de un documento o de un artículo que sacaron por la internet, pues las normas APA les dice cómo colocar esos datos referidos. Entonces, esto es lo que debe estar, contenido. Disculpen que no coloqué el contenido como tal, pero la idea es que escriban algo de ello, una imagen referida al contenido y la referencia bibliográfica que se les solicita. Luego de eso, guardar cambios. No es necesario juntar archivos ni nada por el estilo, simplemente hacerlo de esta manera. Sin embargo, pues aparece el adjunto porque, bueno, el tema de cómo es tema glosario tipo enciclopedia, un poco para que se amplíe un poco la cuestión más, pero no es necesario adjuntar. Entonces, esa sería la primera actividad del segundo corte. Me voy para acá, no necesito guardar nada. Sí, la segunda actividad del 20% para cubrir el 30% del segundo corte es el diseño de una revista, una tarea en línea. Entonces, revista de diseño gráfico, 20%. Aquí les digo, estimado estudiante, se desarrollará la propuesta de diseño y contenido de una revista para el diseño gráfico o lectores que gusten del diseño. Muy pendiente entonces con el tema que tienen que tomar en cuenta para la revista, es decir, quizás los artículos que tengan que colocarse allí sean referidos a diseño. Entonces, se debe tomar en cuenta características del diseño editorial para revistas. Por supuesto, lo que es la diagramación, los módulos, las retículas, las imágenes, tipografías, entre otros, es decir, las manchas, todo esto que está dentro del contenido y que, bueno, que ustedes pueden ampliar perfectamente. Se desarrollará parte de una revista al menos, y esto, bueno, esto es lo que se va a desarrollar como revista, no es una revista completa, pero sí debe aparecer la revista de la portada con cada una de sus partes. Entonces, la portada de la revista con cada una de sus partes. Y van a aparecer también al menos 2 hojas o 2 páginas con 2 temas de su escogencia relacionados al diseño, relacionando el contenido con imágenes referenciales. Recuerde que debe tomar en cuenta características y diseño editorial para revistas, ¿ok? Entonces van a escoger 2 temas referidos a diseño, diseño en general, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues esa diagramación, esa colocación de la imagen con las manchas de texto, todo aquello. El diseño de revista, portada y cierto contenido lo pueden realizar digitalmente. Pueden utilizar un sistema experto de diseño como puede ser quizás el Adobe Photoshop, el Illustrator, el Core, entre otros. También pueden ser el InDesign, si lo saben utilizar, pero sería bueno utilizarlo de ahí. Una vez que ustedes lo tengan listo en esos programas, lo van a convertir, bueno, ahí yo puse catálogo, pero es revista. Al finalizar, lo van a convertir esa revista, esa parte de revista, en PDF, en archivo PDF. Y subirlo a alguna plataforma como puede ser Issue, puede ser Flipnap, para que tenga esa idea de revista digital, que luego ustedes van a compartir ese enlace dentro de esta tarea. Entonces, una plataforma sencilla de usar es el Flipnap. Voy a abrírselas por acá también. Que una vez que ustedes tienen ese PDF listo, entonces él le permite subirlo allí, hacen un login de ustedes, eso les ayuda también para hacer su portafolio. Entonces pueden utilizar aquí el final, fíjense que lo pueden hacer de esa manera. Y entonces les da esa función. Una vez que ustedes lo suben, entonces comparten el enlace para la tarea. ¿Ok? Valor de la actividad, 20 puntos, 20% el segundo corte. Fecha de entrega recomendada hasta el 9 de julio, con una holgura de solamente un día, es decir, hasta el domingo 10. ¿Ok? Entonces, pues tienen esas actividades
por realizar. Entonces, reitero la invitación a que revisen estos recursos, estas actividades, revisar, por supuesto, también lo que sería el bloque general, si necesitan ayuda, alguna duda. Aquí está este foro, alguna duda pregunte aquí. También está la mensajería privada, este cajón de mensajería. Y recuerden que se abrió el grupo de Telegram de Diseño Gráfico 2. A través de este enlace ustedes pueden incorporarse por allí para que se comuniquen conmigo. Y pues también podemos resolver ciertas dudas. Ok. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, muchas gracias por su atención y los espero entonces para el final de corte y comienzo del tercero. Muchas gracias.